Buenos días. Si os parece, comenzamos. Hoy queríamos, primero, en primer lugar, guardar un recuerdo para el niño que ha sido asesinado en Linares, y queríamos también hacerlo extensivo a la cantidad de niños y menores que día tras día sufren mutilaciones y muerte en Gaza. No podemos ser sensibles a lo que nos pasa cercano, a lo nuestro, y ser insensibles con la situación que están viviendo multitud de criaturas en la franja de Gaza, asesinados por el ejército israelí. Entonces, si os parece, comenzamos y guardamos un minuto de silencio. Por favor, un segundo, un minuto de silencio. Bien. Esperemos que se acaben los asesinatos de inocentes y que se acabe la barbarie que se está cometiendo en Gaza. Bueno, hoy vamos a hablar de varias cosas. Como sabéis, siempre decimos, los temas están abiertos, pero siempre procuramos introducir temas que nos afectan, y los temas que podemos debatir o que están de actualidad podemos aclarar. Y entonces, como sabéis, el viernes pasado salió el índice de precios al consumo adelantado y se formó revuelo. Lo habréis visto en prensa, todo el mundo, en noticias, en televisión, en noticias en todos lados, la subida de las pensiones, porque esto conviene aclararlo y es importante decirlo, porque está ligado a la subida de las pensiones. La subida de las pensiones, el periodo de referencia que se toma para establecer cuál ha sido la subida de la vida, el encarecimiento de precios, la referencia se toma desde el mes de noviembre del año en curso, este noviembre que ha pasado, 12 meses hacia atrás. Entonces se incluye diciembre del año 2023. Pues bien, primera cosa que nos sirva para aclarar, para evitar confusiones, que luego nos lo encontramos en la calle, nos lo dicen en la calle y a lo mejor nos confunden o nosotros mismos nos confundimos. Este índice es un índice que saca el Instituto Nacional de Estadística adelantado con las primeras cifras, pero que luego tienen que ajustarlas todas, pasar todos los números, y puede sufrir alguna variación. El índice definitivo lo suelen dar sobre el día 13. Entonces, el 13 de diciembre, este índice, que es provisional adelantado, pasaría a definitivo. Decir como complemento, como paréntesis, suele variar muy poco, suele variar una décima arriba abajo o no variar, suele variar muy poco el índice definitivo cuando se hace el ajuste fino sobre el índice adelantado. Pues bien, con este índice, los precios, el IPC interanual, el IPC interanual se situaba en el 2,4%,
y el IPC promedio de los 12 últimos meses se sitúa en el 2,8%. Por eso hemos visto las noticias a las que hacía yo referencia de la prensa y de todo, es decir, las pensiones subirán el 2,8%. Ya digo, las variaciones, aunque las variaciones de este índice adelantado pudieran sufrir alguna diferencia, al meterlo en la media de los 12 últimos meses va a hacer cambiar poco. Entonces se puede como decir que las pensiones el año que viene subirán el 2,8%. Y la pregunta que se hace mucho y la pregunta que nos hacemos, primero, ¿qué os parece? ¿Está bien? ¿Es suficiente? Mucha gente, bueno, las pensiones van a subir. Hay varias versiones. Hay la versión optimista, la versión catastrofista, y hay muchas versiones. Podemos ir debatiendo y aclarando todas las que sea menester. Hay la versión, luego hay otra neutra, que la voy a decir, que creo que la neutra es la real. La neutra es la real. Esto no es ni más ni menos que seguir manteniendo el nivel de compra, mantener el poder adquisitivo. Si los precios suben el 2,8, las pensiones suben el 2,8 y no mejoran ni empeoran, siguen manteniendo el poder adquisitivo. Luego está la optimista, joder, lo que suben las pensiones van a subir mucho. Nos encontraremos gente así de que las pensiones. Y además, por añadidura, no sé si habrá dinero para tanto, para las pensiones. Esas son las conversaciones, eso es lo que tenemos día a día. Ahí decía que deriva la catastrofista. Bueno, con esa subida de pensiones veremos a ver si no falta dinero y no hay dinero para tantas pensiones y no hay dinero para tantos pensionistas. Pues bien, primero, decir la cuestión principal, que la tenemos que pensar todos. No es ni más ni menos que mantener el poder de compra. Lo contrario lo hemos vivido. 4 años seguidos entre 2014 y 2017, 14, 15, 16, 17, con el 0,25%, perdiendo poder adquisitivo. Gracias a la lucha, gracias a los cambios, gracias a las presiones de los movimientos pensionistas, eso ya pasó. Y lo que tenemos es que afianzar, cuando mínimo mantener el poder adquisitivo de las pensiones. Y luego viene la otra versión. Vale, ahora mismo hay pensiones. Cuando se dice si será suficiente o joder, si las pensiones van a subir mucho. Ahora mismo hay pensiones de viudedad de 625 euros. Hay otras pensiones de viudedad con cargas familiares que son más altas. Pensiones mínimas de viudedad de 625 euros. Pensiones mínimas de jubilación que no tienen cónyuge a cargo de 783 euros. Que alguien diga si eso permite llevar una vida digna, eso permite mantener un hogar con los servicios de confortabilidad necesarios, o si eso es lo que acarrea en la mayoría de los casos, es que antes que llegue el final de mes, pues ya están listos de papeles. Entonces, las pensiones mínimas y las no contributivas, pero hablando de contributivas, las pensiones mínimas, porque no había mencionado la no contributiva de 517 euros. Que alguien diga si con eso se puede mantener una vida digna y un mes entero. Que cada uno miremos en nuestra casa la vida, los gastos que necesitamos, los precios que están tomando los alimentos y algunos servicios básicos, que fundamentalmente las personas mayores, el volumen más grande de su gasto es en los servicios del hogar, y alimentos. Precisamente alimentos y servicios del hogar suben por encima de ese 2,8%. Están subiendo en los últimos años por encima de ese 2,8%. Nos lo explican por la cuestión inflacionista derivada de la guerra de Ucrania, de esto, de lo otro, pero la realidad es que están subiendo por encima de ese 2,8%. Cuando se hace una media
con una serie de productos que toma el Instituto Nacional de Estadística, le sale ese 2,8%. Pero podríamos decir que los productos que más utilizan las personas mayores están subiendo más que ese 2,8%. Decía, las pensiones mínimas y no contributivas. El movimiento pensionista, además de luchar porque no se congelaran con el 0,25% que impuso el gobierno de Mariano Rajoy con su reforma de pensiones de 2013, está luchando y lleva mucho tiempo luchando por esta realidad que estamos describiendo de pensiones bajas, bajísimas, que no permiten, que a duras penas permiten mantener una vida digna. Personas que están en riesgo de exclusión social con esas cantidades que reciben de pensiones. Y venimos demandando y reclamando 8 años ya, 8 años y los que sean necesarios, que se tiene que hacer una subida más elevada a estas pensiones. Se tiene que hacer una subida más elevada. Pues bien, también vamos a mencionar, para que luego no nos confundan, ¿sabéis? Que lo estuvimos hablando aquí cuando surgió. En la reforma de pensiones de la última del año, del año 2023, en el mes de febrero o marzo de 2023, cuando se hizo la reforma, la última reforma de mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, una de las medidas que se introdujo, y no por casualidad, sino por la presión de los movimientos de pensionistas, porque viene siendo una demanda de estos 8 últimos años, una de las medidas que se introdujo fue que se establecía una senda de 4 años, una senda progresiva de 4 años de elevación de las pensiones mínimas y las no contributivas por encima de lo que subieran el resto de las pensiones. Pero vamos a cifrarlo. Una medida que nos felicitábamos de que se tomase, pero que la calificábamos de insuficiente, y le vamos a poner cifras. En este 2,8%, si se confirma cuando suban las pensiones en enero, ¿cómo le afecta a estas pensiones mínimas? La senda que hay establecida ya, desde 2024, que el año pasado ya subieron hasta el 6,9% las pensiones mínimas y no contributivas, mientras el resto de las pensiones subieron el 3,8%. Este año van a subir un 1,7% más de ese 2,8%. Pero vamos a ponerle cifras. A esa pensión que mencionaba yo antes, de 783 euros, el 4,5% supone 35 euros más al mes. Sin embargo, una pensión media, habéis visto en prensa, una pensión media de 1.200 euros, una pensión media, pues tiene una subida de 40 euros superior a esta pensión mínima. Con esa senda de crecimiento nunca vamos a sacar y nunca van a salir las personas más desfavorecidas, las personas que están cobrando las pensiones más bajas del sistema, nunca van a salir de esa situación. Hay que establecer una subida más ambiciosa, y eso se lo exigimos al gobierno, que establezca una subida más ambiciosa de pensiones mínimas y no pensiones no contributivas. Vamos a continuar dando cifras. La pensión de los 625 euros mínima sube 28 euros al mes. 28 euros al mes. Y la pensión no contributiva de 517,90 sube 23 euros. Que alguien se pregunte y que alguien diga si con eso se llega a final de mes. Se llega a final de mes con una pensión mínimamente digna. Pues esos son los caminos, esas son las demandas que todavía siguen pendientes. Las demandas que todavía hacen, entre otras, que todavía hacen necesaria la movilización de la sociedad, exigiendo dignidad para todo el mundo. No exigiendo como algunos dicen, o creo haber oído, que al quien cobra más hay que rebajarle la pensión y así nos igualamos todos a los 783 euros, ¿no?
lo mejor es que eso es la reivindicación que es que al que cobra más se lo rebaje y nos igualamos todos a los 783 euros. Sabemos que eso no es progresar y mejorar las condiciones de vida, es empeorarlas las de todo el mundo. Lo que hace falta es una subida de pensiones mínimas y no contributivas más ambiciosa, y esa subida la vamos a reivindicar. Y todavía quedan muchas cosas y muchas cuestiones por mejorar en materia de pensiones. Queda por mejorar la sostenibilidad del sistema público de pensiones. Este mes de enero vuelve a entrar otra de las medidas que reivindicábamos para mantener que el sistema público de pensiones, por donde había iniciado esa visión que puede ser catastrofista, veremos a ver si hay dinero para pagar tantas pensiones o toda la subida de pensiones. Pues para que haya dinero veníamos reivindicando que por la vía de los ingresos, la seguridad social, por la vía de los ingresos, si yo tengo un compromiso de gasto y voy a tener en el futuro un compromiso de gasto que ya está previsto de personas que se van a ir jubilando, por la vía de los ingresos tendré que prever los ingresos necesarios para ese compromiso futuro de gasto. Este mes de enero entran algunas de las medidas que se tomaron y se aprobaron gracias a la movilización de los pensionistas, gracias a la presión de los pensionistas, y entran algunas medidas. Ya está en marcha el mecanismo de equidad intergeneracional, que consistía simplemente en una elevación de unas décimas de la cuota de cotizaciones de la parte empresarial y de la parte del trabajador. Actualmente, el año pasado ya estaba en marcha. Actualmente está en el 0,7% más de cotización de la cuota empresarial y el 0,2 era el 0,12 de la cuota del trabajador. Pues va a ir subiendo progresivamente una décima más este año. Esos son ingresos cuyo destino finalista es nutrir el fondo de reserva, lo que se llama la hucha de las pensiones, nutrir la hucha de las pensiones para cuando exista ese compromiso de gasto más grande, tener ahí reserva, y que nadie diga y nadie nos asuste y nadie nos meta miedo que las pensiones no pueden subir porque no va a haber para todas las pensiones. Sin embargo, a nadie se le ocurre decir que no pueden subir más los carburantes, o que no pueden subir más los gastos y los servicios privados médicos, o que no puede subir no sé qué. Las compañías aseguradoras, las compañías médicas, no sé qué, hacen subidas y a nadie se le ocurre decir que eso no va a ser sostenible con las subidas que van haciendo. Lo único que se le ocurre poner en duda es la subida de las pensiones. Decía, este año sí es el primero de que se empieza a abrir el tope, a eliminar el tope a las cotizaciones de los salarios más altos. Aquí, por norma, durante muchos años, las personas que reciben unos salarios más altos, unos monumentos más altos, por encima del tope máximo de cotización, las personas que reciben toda esa cantidad por encima se quedaba sin cotizar. Eso no es normal. El dinero y todas las retribuciones que reciben los trabajadores debe estar reflejada en las cotizaciones y debe cotizar a la seguridad social. Por fin se va a ir eliminando. Este año empieza a eliminarse ese tope y habrá más dinero en cotizaciones para nutrir el fondo de reserva. También entra en funcionamiento una cuota que fue propuesta de los movimientos pensionistas, en concreto el movimiento pensionista, el movimiento andaluz en defensa de las pensiones públicas del MAS, una propuesta que lanzamos a los grupos parlamentarios y fue recogida, que se llama cuota de solidaridad. La cuota de solidaridad no es ni más ni menos que esa cantidad precisamente que por encima del tope máximo de cotización se queda sin cotizar. Va a haber un periodo transitorio que se va a seguir quedando sin cotizar hasta que todas las retribuciones de los trabajadores estén cotizando a la seguridad social. En ese periodo transitorio se establecía una cuota de solidaridad del 0,1% o algo así.
0,1% de la cantidad que se quedaba sin cotizar. Eso va a nutrir el fondo de reserva. Pues aún así, si sigue existiendo previsión, ojo, previsión de gasto para 2040, para 2045, para 2047. Si sigue existiendo una proyección y una previsión de gasto, que no está malo que se haga, precisamente la sostenibilidad del sistema no se consigue pensando solo en el hoy, pensando solo hacia el día siguiente, sino pensando en el futuro y garantizando esa sostenibilidad en el futuro. Pues decimos, si esa previsión de gasto en los años 2040, 2045, 2047 va a ser muy elevada, decimos que hay que establecer mecanismos de cotización que garanticen el cumplimiento de esa pensión de gasto, porque es una cuestión de justicia, es una cuestión que nadie se merece la otra frase que nos dicen, y por desgracia nos la dicen incluso los afectados, la frase que dicen: para nosotros los que estamos trabajando ahora no va a haber pensión. Eso no lo habrán dicho muchos. Para nosotros no va a haber pensiones. Veremos a ver por qué no va a haber pensiones para vosotros. Si estáis cotizando, si este es un sistema de reparto donde las personas que están cotizando y están trabajando están garantizando las pensiones ahora mismo actuales, pero cuando ellos se jubilen, los que se encuentren trabajando garantizan las pensiones suyas. Un sistema que lleva funcionando muchos años, que llevan 30 o 40 años, cada día, cada mes, cada año, con mensajes catastrofistas de que el sistema se hundía. Pues bien, tenemos este sistema, tenemos además el sistema con cotizaciones más altas porque precisamente, como decimos, se mantiene con los trabajadores actuales. En la actualidad hay más trabajadores cotizando que nunca, 21.800.000 trabajadores cotizando, ingresos a la seguridad social. En la actualidad, el salario mínimo interprofesional, aunque todavía es bajo, ha subido enormemente comparado con hace 4 o 5 años, que era 735 euros. Esos salarios, esa subida de salarios, que en la actualidad está el salario mínimo interprofesional en 1.134 euros, son más ingresos, es una cuota extra de ingresos a la seguridad social. Que no nos cuenten cuentos y que no nos vengan con ese cuento de que para los jóvenes no va a haber pensiones. Y lo que es más triste, que los jóvenes asuman que la justicia social precisamente no puede dejar a nadie que ha estado cotizando toda su vida, luego dejar a nadie tirado. Y de eso nos tenemos que encargar los trabajadores actuales y los pensionistas actuales. Y por eso merece la pena luchar, porque eso es lo que garantiza un Estado social, un Estado justo, un Estado de bienestar. Y para eso merece la pena luchar. Pues bien, sobre la subida de las pensiones, nada más. Luego, si queréis, hablamos de otras cuestiones de actualidad en materia sanitaria, que como vemos estamos bien, estamos cada vez mejor. Si queréis, dejo yo de hablar y hablamos de este tema y de cualquier otro. Déjale, Antonio. Buenos días. Ya ha dicho Ildefonso prácticamente o muchas de los inconvenientes y de las malas opiniones desinformadas con respecto a ese miedo a que desaparezcan las pensiones. Y es que fundamentalmente nosotros ya sabemos, porque casi venimos todos los lunes, pero entre la gente que no se preocupa, tienen la idea fundamental de que el dinero que se da para nuestras pensiones no cree que sale de la bolsa común. Ese dinero, como bien se ha dicho, viene de las aportaciones que hemos venido haciendo nosotros. Pero es que en más, que desgraciadamente, como todos los bulos que se hacen, dicen un poco que bastantes de los migrantes que aquí vienen a comerle de nuestro sueldo, de nuestro presupuesto, cuando es mentira en ese sentido de que precisamente muchos migrantes están sustituyendo a las personas que aquí no nacen, que cada día hay menos cotizantes porque nacen menos gente.
Y entonces esos que faltan los están supliendo los migrantes. Pero muchos de esos migrantes no aportan todo lo que debieran porque desgraciadamente al no reconocerlo están trabajando en negro. Como consecuencia de eso, esas aportaciones que ellos podrían hacer al sistema de pensiones no se hacen. Hay un montón de cosas y fundamentalmente también es que se hace el engaño que tiene la gente joven, porque empieza a decir que precisamente que no va a haber pensiones, no va a haber dinero para sus pensiones en el futuro. Este es precisamente el problema que tenemos con la desinformación que sufre la gente que normalmente no se preocupa. Creo que es importante en nuestra labor de enseñar, decir, aclarar en nuestro entorno, porque ya sabéis que los grandes medios de comunicación lo que dicen es lo contrario a lo que ocurre, que la gente sepa que eso de que cuando suben las pensiones no aminora el dinero común, sino que a veces pues ya sabemos que los pensionistas lo que hacemos de alguna manera con ese dinero es compensar muchas bajas en nuestro entorno. Sí. Déjale. Ahora después, José. Él y luego tú. Yo quisiera hablar sobre la sociedad. Ayer precisamente la madre de un amigo de la familia pues lo operaron el sábado el anterior, joven, tendrá 47 o 48 años, y resulta de que ha estado Jaén a Úbeda, de Úbeda a Jaén, y que nada, que se echaban la pelota de un sitio a otro, con la vesícula a cortar de piedra, los crónicos que se morían, y al final recurren ya a Úbeda por tiempo. Bueno, pues le hacen una chapuza, le meten una copia esa para operarlo, le junten la vesícula, a mitad de la operación empieza a descargarse porque no hayan puesto la anestesia correspondiente y le tienen que poner anestesia. ¿Cómo le pondrán la anestesia? Que luego después no despertaba. Si no me dijo la madre de ayer, dice, despertaron a mi hijo a tortazos, dándole tortazos, ¿cómo ha sido despertado? Dice, anestesito, la sudamericana, no sabía lo que tiene que ponerle, dijo que le había puesto una bolsita de sangre, de sangre, pero nada. Luego después se enteraron que fueron 2 bolsas más grandes. Y allí ha estado, bueno, él estaba despertando, dice que escuchó decir a los médicos que estaban allí con él, que se nos va. Dice, y él no se cuenta que se iba. Y ya por fin lo reanimaron. Y quiero decir que esto viene todo por los recortes de la sanidad, que toda la privada, y la situación de esta o sea, la lista de espera, porque este hombre llevaba ya 2 años en lista de espera, y ya cuando no tiene más remedio, se ponen a entrar. Entonces dice que le han dejado como un muñón ahí hecho, y que luego tienen que intervenirlo para ya hacerle la limpieza a un tío joven que se ve en esa situación y a salvar la vida de él. Que ayer ya te dijo la madre que ya tenía fiebre, que ya se levantaba, con él así. Pero mira eso. Y por otro lado, quiero también hablar sobre los asuntos sociales, porque mi mujer falleció hace ahora 15 meses el día 10. Y a ella la valoraron a través de los asuntos sociales de allí de Úbeda, llevaron a Jaén, la valoraron, le dieron un 37% de discapacidad, con lo cual tenían derecho que la para la dependencia. Murió esperando la dependencia. De los casos que hablamos, De los casos que se hablaron de quien fallece esperando la dependencia. Esperando una ayuda que necesita y que le corresponde. Ella no se podía valer ya por sí misma, necesitaba una ayuda de esa persona. Y además eso que tenía una valoración
20% y por eso se la dieron. Y tenemos todos los papeles arreglados, pero claro, a la espera de que llegue. Pero bueno, ya, aunque llegue ya... ¿Qué va a hacer cuando te Ya llegue? nada. Pero es decir, que estamos hablando de las lanas de Valencia y tenemos una lana encubierta que se va cargando poco a poco a la gente. Y esto no sé la solución que va a tener, que mientras esté el señor Bonilla, que es el que maneja los hilos y su equipo, pues esto irá cada vez peor. Así que vamos a tener que ponerle las pilas y solucionar todo de cualquier manera. Sí, déjale, José, ¿qué iba a decir? Sí. Buenos días, compañeras, compañeros. Si es verdad que hace ya, yo creo que vamos para 7 años, 6, 7 años que empezamos aquí. Y si es verdad que empezamos con el 0,25, compañeros, compañeras, y que esto cada vez que estamos aquí en la calle y estamos luchando, cada vez vamos a más. Es verdad que ha habido ahora un retroceso, pero bueno, también hemos conseguido un 8, y pico que conseguimos del 0,25 cuando el señor Rajoy dijo de que era el 0,25 y que teníamos bastante. ¿Sabes, compañeros y compañeras? Por eso nos echemos a la calle, y hoy tenemos una subida, no es lo suficiente, pero bueno, más que el 0,25 lo estamos teniendo y lo estamos luchando, pero lo estamos luchando aquí en la calle, estamos luchando en la calle, porque no estamos con el 0,25, hoy podemos decir, que hoy por lo menos vamos saliendo un poquillo para adelante y vamos a seguir luchando por las pensiones que vengan, las pensiones que tenemos y las pensiones de los trabajadores, que a los trabajadores también hay que decirles que si nosotros estamos hoy tenemos nuestras pensiones, que sepan ellos que ellos están trabajando para que el día de mañana ellos también van a tener sus pensiones lo mismo que nosotros. Compañeros y compañeras, vamos todos al ataque y todos con la lucha, porque gobierne quien gobierne, vamos compañeros y compañeras. Sí, no por completar un poco la intervención que ha tenido Ildefonso y Antonio en el tema de los mensajes estos de asustaviejos, que le podemos llamar, ¿no? Asustaviejos y también asustar a los jóvenes sobre el tema de las pensiones. Yo creo que hay que también, de vez en cuando lo decimos aquí, pero hace falta volver a recordarlo. Porque ¿quiénes mandan esos mensajes y por qué los mandan? ¿Quiénes mandan los mensajes estos de que el sistema de pensiones, el sistema público de pensiones no es sostenible? ¿Por qué? ¿A quiénes le oímos decir eso? Porque a nosotros no. Nosotros lo que hacemos es siempre rechazarlo y discutirlo. Pero si prestamos atención a los que hablan precisamente de la no sostenibilidad del sistema público de pensiones, son gente interesada. Por ejemplo, pues incluso el Banco de España, hemos acostumbrado a oír al presidente del Banco de España en los tiempos pasados a hablar de ese tema, de que el sistema de pensiones públicos no es sostenible. Pero sobre todo las fundaciones que dependen de los bancos, los poderes financieros. Las fundaciones que dependen de los bancos hacen unos estudios muy sesudos, con mucha información, con muchos datos, pero son siempre interesados y hablan de catástrofe, que en el tiempo se presentará la catástrofe porque no habrá dinero para pagar las pensiones. Otros colectivos que también se dedican a eso son los fondos de pensiones, precisamente, los fondos de inversión a nivel internacional, porque aquí tenemos fondos de inversión en España cuyo capital pues puede ser de Dubái, de los Estados Unidos, en fin, de cualquier otro sitio, fondos de pensiones y fondos de inversión que tratan de enmarañar un poco la situación y de mandar ese tipo de mensajes, e incluso yo creo que en ocasiones también hasta la AIREF, ¿no? Es decir,
la agencia esta independiente de responsabilidad fiscal, cuya responsabilidad es velar precisamente porque la cuestión fiscal de las cuentas del Estado español no fallezca, pues también de vez en cuando da ese tipo de mensajes. Es decir, que hay una serie de instituciones, tanto nacionales como internacionales, que nos mandan estos mensajes para que nos planteemos si realmente debemos de seguir manteniendo este sistema o ir al sistema que nos plantea, el alternativo, que es el de cada uno que cotice por su cuenta, que busque la vida por su cuenta a lo largo de su vida laboral, que después tendrá ya su pensión. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Qué van buscando? Pues van buscando sencillamente manejar ellos los fondos de pensiones del sistema de pensiones públicos. Yo creo que anualmente superan los cientos de miles de millones de euros que son los que se manejan en el sistema público de pensiones. No hay otra. Lo que se pretende es que eso pase a manos privadas, que lo gestionen los bancos, que lo gestionen los fondos de inversión, que lo gestionen los fondos privados. Eso es lo único que pretende. Y tenemos que estar ojo a visor porque tenemos ya experiencias de otros países donde cuando eso se ha hecho, al final los que se han quedado sin pensiones han sido los pensionistas y los que tenían que llevarse el dinero se lo han llevado. De eso Ildefonso tiene bastante más información que todos nosotros. Sí. Aquí, compañeros, compañeras, es verdad que ha hablado el compañero de las pensiones no contributivas, y sí es verdad que hay que decirlo aquí. Se tenía que dar vergüenza a Moreno Bonilla, que tanto que habla de Cataluña, de todas las regiones. Pues le voy a decir una cosa ahora mismo aquí a Moreno Bonilla. Moreno Bonilla, el suplemento que le están poniendo todas las provincias es la más baja, es la de Andalucía, el suplemento más bajo de Andalucía. Moreno Bonilla, para que te vayas enterando, que te quieres comparar lo mismo que Cataluña, que todo. Primero empiezo por ahí y luego si es menester, hacemos lo que sea. Pero empiezo por ahí. No quieras compararte con todo eso, que es el suplemento más bajo que hay en toda España. Bueno, decía, tomando el tema sanitario y de servicios sociales que ha dicho el compañero, es un problema grande, y tenemos que reflexionar sobre ese problema. Parece que, como lo hemos mencionado ya varias veces, pues a lo mejor ya casi se convierte en una rutina y no le damos la importancia que tiene. Sí, desde la sanidad pública andaluza o de cualquier otro servicio social como dependencia, pero en concreto la sanidad, si de la sanidad pública andaluza se está derivando cada vez más recursos económicos a la sanidad privada, en lugar de destinarlo a la sanidad pública, en lugar de destinarlo a fortalecer de recursos humanos suficientes y para que no tengan las carencias que está mencionando el compañero, suficientes, bien preparados, con contratos estables, fidelizándolos para que no se vayan y no tengan luego que coger y contratar a quien queda y a quien quiere, porque como tú no le estás dando contratos estables, en cuanto le ofrecen en cualquier otro sitio, pueden ser clínicas privadas, puede ser países de fuera de España, puede ser comunidades autónomas incluso que pagan, hacen mejores contrataciones, hacen contratos más estables, mejores que Andalucía. Y al final se va la gente y te quedas pues con los profesionales que no se han ido. Y te puedes encontrar con una sanidad cada vez más debilitada, con una atención y una calidad en la atención cada vez más debilitada, y decía que es preocupante y que de repetirlo tantas veces parece que ya se convierte en rutina y no le prestamos atención, pero es muy importante prestar atención a esto, porque esa es la calidad asistencial que recibimos y que vamos a recibir todos cuando vamos a ser usuarios de la sanidad. Y tendría que Moreno Bonilla
tendría Moreno Bonilla que producir un cambio radical en la sanidad y en la calidad asistencial que está dando. Además, haría bien en preocuparse de hacerlo dentro de la ley, porque resulta que estamos hablando de los 3 últimos directores del Servicio Andaluz de Salud, están ahora mismo investigados en un juicio. Veremos a ver en qué deriva eso. El simpático Moreno Bonilla, el suave Moreno Bonilla, quiere pasar de puntilla y no darle importancia, pero es un hecho muy importante que veremos a ver en qué deriva eso. La Fiscalía Anticorrupción ha visto indicios de delito y se ha decidido implicarse en la investigación como acusación. Entonces, es importante que se sepa si de verdad se están derivando recursos de forma ilegal, recursos de la sanidad pública andaluza a manos privadas y a clínicas privadas, debilitando la sanidad pública andaluza, completando un círculo de una sanidad débil, falta de recursos, con poca calidad asistencial, para fomentar los seguros privados, para fomentar los contratos privados. Ese es el círculo que se completa. Aquí no hay nada, ojo, aquí no hay nada inocente, por mucha sonrisa que ponga el presidente de la Junta de Andalucía cuando le hacen una entrevista. Aquí no hay nada inocente, por mucho que él quiera pasar de puntilla. Es una cuestión premeditada y a conciencia. Y tenemos que decirle que no, y que por ahí no. Y hay que decírselo si hay algún acto ilegal, la justicia que actúe, pero por supuesto hay que decírselo cada vez que tengamos ocasión, en una manifestación, en unas movilizaciones, cuando nos ponen la urna. En todas esas ocasiones hay que decirle que no, que por ahí no, y que esa no es la calidad asistencial de la cual ha mencionado ahora mismo un ejemplo, pero cualquiera puede mencionar también otros ejemplos varios de la mala calidad asistencial que tenemos. Si alguien quiere decir algo más, si no, bueno, una cuestión importante. Próximo lunes, la festividad del domingo la pasan al lunes. Normalmente cuando hay festivo el lunes, hay gente que se va de puente, de esto, lo otro, y las concentraciones son, hay menos asistencia y todo. Y entonces, para este lunes no hemos convocado concentración. Pero el lunes 16, sí, que estéis todos pendientes, que no se han acabado las concentraciones. El lunes 16 nos vemos aquí, ¿de acuerdo? Muchas gracias a todas y a todos.